Sean todos bienvenidos a este webinar del mes de mayo, donde vamos a hablar un poquito de, a ver, ahí está, un sistema de gestión por lo mucho bastante asediado, cotizado, que tiene que ver, pues bueno, con todo la industria del automóvil, la automotriz, cómo se alinea esta industria específicamente pues a quien realiza algún tipo de producto, pieza, parte para el ensamblaje de automóviles y todo lo que tiene alrededor de sus proveedores. Muchas de las ocasiones, un tornillo, un birlo, una partecita eh, de un ensamblaje para automóviles, pues también es realizada por un proveedor y ese proveedor también se rige sobre este sistema de gestión. Y ahorita vamos a ir explicándoles un poquito de dónde nace estas siglas de IATF, porque si bien recordamos es un sistema de gestión de calidad, efectivamente, que está alineado a ISO 9001 en su versión 2018, pero en su defecto a esta versión automotriz casi nunca le vemos el ISO. En versiones anteriores sí podíamos ver a lo mejor un ISO TS ahí más o menos acomodado, pero ya a partir del 2016 cambia completamente la versión y entonces dejamos de ver ese famoso ISO, más sin embargo sí existe ese parte ISO que conlleva un sistema de gestión y poco a poco lo vamos a ir viendo. Esta sesión o este webinar va a estar dividido en dos partes. La primera parte pues es el conocimiento efectivamente de qué es o por qué sale esta versión del sistema de gestión de calidad de industria automotriz. Y la segunda parte va a estar alineada a los servicios o la descripción, si lo queremos ver hasta cierto punto, de qué es lo que me dicta esta norma de IATF relacionada específicamente con toda la parte automotriz. Vamos a arrancar, les platico un poquito de nosotros como Six Solution Corp. Somos una empresa que tiene alrededor de 5 años de nacimiento. Estamos o radicamos en la ciudad de Monterrey y nos creamos con la intención de poder ofrecer soluciones en industrias de diferente ramo, tanto para alimentos, automotriz, metalmecánica, educativa, hospitalaria, de todo tipo de servicios con la intención pues efectivamente de ofrecer una solución. Muchas de las empresas, al menos en la ciudad de Monterrey y alrededores, cuentan con un sistema de gestión que es impulsado a través de un requisito de cliente, que es impulsado a través de una mejora continua, que es alineado pues más a lo que efectivamente quiero desarrollar, si quiero penetrar mercados extranjeros, internacionales, europeos, americanos. Entonces todo esto viene alineado a lo que somos. Prácticamente nos enfocamos muchísimo en poder dar esas soluciones con personal capacitado, con experiencia, con casos de éxito. Y entonces viene ahí específicamente mi presentación. Mi nombre es Mari Martínez. Tengo más de 8 años como química industrial, más de 10 años de experiencia en plantas automotrices. De hecho, mi primer trabajo fue a los 17 años y fue en una empresa automotriz. Ahorita pues ya tengo 31 años y sigo trabajando para empresas o plantas automotrices y sus derivados proveedores. Tengo aproximadamente 5 años ya de lleno como consultor en sistemas de gestión de todo tipo y en el último año logramos certificar 8 empresas en esta metodología de IATF. También soy gestor en temas de seguridad industrial, que mucho se relaciona con este apartado o este segmento de un sistema de gestión de industrias automotrices. Entonces, vamos a comenzar un poquito específicamente haciendo una descripción de qué significan estas siglas. Quienes pertenecen a la industria automotriz ya es por demás conocido que hablamos de un IATF. Entonces, ese IATF está alineado a sus siglas en inglés de International Automotive Task Force y realmente vamos a verlo como una organización, algo muy parecido a ISO,
pero realmente está más enfocado en la parte automotriz. Entonces es un organismo, así como para la parte de alimentos tenemos fundaciones, tenemos iniciativas incluso que afirman o confirman la seguridad alimentaria, pues bueno, lo que viene a normalizar o a controlar el apartado automotriz, pues es esta IATF, ¿verdad? Realmente la revisión de las versiones de esta norma, que ahorita las vamos a ver cómo han ido evolucionando, se hace a través de todo un grupo de personas que se enfocan o que tienen gran experiencia en temas automotrices y que van alineándose a cómo se va actualizando el sistema, qué nuevas oportunidades vamos viendo, nuevos hallazgos, maneras de controlar una u otra cosa, y entonces en el 2016 se emite esta versión que se encuentra todavía vigente de IATF específicamente para nuestra industria automotriz. Específicamente la certificación así se valida. Imagínense que, pues aparte de que viene un auditor específicamente o varios auditores a validar si cumplimos o no con todos los requerimientos, pues bueno, también nos da la posibilidad de entrar dentro de un directorio. Esta IATF nos permite ver si somos fabricantes de partes automotrices, si somos fabricantes de automóviles, cómo, si tenemos alguna asociación comercial, de qué manera cumplimos específicamente en proporcionar una calidad a toda la parte o todos los productos automovilísticos a nivel mundial. Entonces, una vez que yo logro obtener mi certificación de IATF o que ya me encargo de crear un mantenimiento, ya una vez que mi planta se certificó o mis plantas están certificadas, pues bueno, aquí yo les dejo la liga donde ustedes pueden ingresar para poder verificar un certificado, ya sea de ustedes mismos para poder verificar que efectivamente estamos ahí, o si ustedes quieren desarrollar a un proveedor, quieren crear un proveedor, pues aquí también pueden confirmar que específicamente el certificado que nos está entregando ese proveedor, pues efectivamente tiene la validez, la vigencia de acuerdo a esta fundación o esta organización que rige toda la parte automotriz. Entonces, ¿cuáles han sido todas las transiciones que ha tenido esta parte automotriz? Pues sí, efectivamente sí han existido. Realmente comenzábamos, teníamos un segmento país por país donde cada quien creaba su propio sistema, cada quien armaba sus propios requisitos, confirmaba específicamente qué es lo que tenía que cumplir, si había que hacer alguna liberación de calidad, cómo se hacía, cuántas veces se hacía, cómo se sacaba la muestra. Entonces, pues países ya lo suficientemente desarrollados en el tema automotriz iban creando sus propios sistemas de gestión. Más sin embargo, en 1994 se emite nuestra versión ISO 9001 en su versión 1994, y entonces fue una manera muy sencilla de ver para todas estas organizaciones automotrices, una manera de poder amparar un poquito o imagínense estandarizar un poco esta parte del cumplimiento a requisitos en plantas automotrices. Y entonces es hasta 1999 donde se emite la primer ISO TS 16949 en su versión 99, donde la mayoría del sistema de gestión estaba alineado a ISO 9001 en su versión 1994. Tomaba ese control de documentos, ese control de registros, esa evaluación de proveedores, esa evaluación de requisitos de cliente, y entonces iba poco a poco alineando su sistema, de tal manera que logramos estandarizar a nivel mundial todo lo que tenía o conllevaba la elaboración de automóviles o de partes automotrices. Más sin embargo, en el año 2000 se hace un cambio nuevamente de esta versión ISO 9001, y es entonces hasta 2 años después que se hace una actualización de esta norma ISO TS 16949 en su versión 2002 para poder seguir cumpliendo con esta estandarización global.
vuelve a cambiar la norma por ahí del 2008 y entonces se van haciendo cada vez más eficientes de tal manera que para el 2009 ya teníamos la nueva versión de ISO TS. Más sin embargo, en el 2015 se vuelve la última actualización que actualmente está vigente de ISO 9001, donde ya ve una estructura ISO de alto nivel, ya donde conlleva la estructura de eliminar esas acciones preventivas, entre paréntesis, ¿verdad? A crearnos un sistema de gestión de riesgos, podernos evaluar a través de un contexto de la organización, poder asignar partes interesadas, poder alinear cuáles eran los objetivos que yo tengo como organización. Entonces, bajo ese concepto es que logramos desarrollar para el 2016 y que es la versión vigente, nuestra IATF 16949, donde pues aquí ya está unificado a esta organización, a esta normalización hasta cierto punto, donde ya nos rige actualmente a las empresas automotrices o sus proveedores derivados de alguna pieza automotriz. Este ha sido el último o la última, por así decirlo, norma que ha venido a complementar estos sistemas automotrices. Sin embargo, pues ya al estar dentro de esta iniciativa, dentro de esta eh, empresa de normalización, pues considera requisitos diferentes. Obviamente, al entrar, si ustedes entran a la página de IATF, van a encontrar muchísima información. De hecho, tienen una estructura donde si tú a lo mejor no sabes lo que es un plan de control, a lo mejor no tienes idea qué es una MEF, a lo mejor no te queda claro cómo debe de estructurarse o hay un requisito de cliente que todavía no logras interpretar, pues bueno, ustedes tienen la practicidad de entrar a la página de IATF y ahí viene muchísima documentación que les puede ayudar. Ya prácticamente son machotes hechos por IATF que logran validar el cumplimiento a los requisitos que está marcando la norma, pero pues bueno, ahí ya sería cuestión de evaluarlos. Muchos de ellos pues les dan la practicidad de venta. Si ustedes los quieren adquirir, pues a lo mejor adquieren uno, dos o una serie de documentación, pues bueno, ellos los ponen o lo tienen disponible a la venta. Realmente a través de la pandemia, esta norma o esta particularidad de esta organización IATF fue de las más ¿cómo les explico? Fue la que estuvo más atenta a todos los cambios relacionados con pandemia. Creaba notificaciones, creaba webinares, creaba anuncios, avisos de cómo estas empresas automotrices podían seguir efectivamente, pues en su caso certificadas, hubo extensiones, hubo modificaciones, se aprobaron las auditorías remotas, cierto porcentaje para poder seguir dentro de o mantener el certificado. Actualmente se encuentran apoyando a las empresas que de manera intempestiva perdieron sus certificaciones por cuestiones pues administrativas, cuestiones de tiempo, cuestiones de falta de personal para lograr que regresen otra vez a esta iniciativa. Entonces, yo creo que de todos los sistemas de gestión que tuvimos que ver alrededor de la pandemia, cómo la pandemia logró afectar estos sistemas de gestión, esta organización de normalización IATF fue de la más atenta en cuanto a la reestructuración que hicieron los sistemas de gestión para poder mantener los certificados y seguir trabajando cumpliendo todos y cada uno de los requisitos alineados a este sistema de gestión. Entonces, de acuerdo a esto, pues ahora nos preguntamos, ¿a quién le pudiera aplicar específicamente esta norma IATF? Si yo estoy platicándoles que efectivamente esta norma viene de o está basada en un ISO 9001, donde yo valido calidad, me suena desempeño, me suena mejora, pues ¿cómo voy a saber si puedo únicamente certificarme en una IATF o puedo tomar la manera más práctica y sencilla de ver un ISO 9001? Bueno, si ustedes o sus organizaciones fabrican algún componente, conjunto, pieza que se relacione o entre dentro de la cadena de suministro a la industria automotriz, pudieran considerar este sistema de gestión.
Pueden ver procesos de elaboración, fabricación de piezas, servicios, conjuntos, tratamientos térmicos, soldado, pintado, chapado y otros tipos de acabados, incluso que pudieran dar alineados a la empresa automotriz. Entonces, esta norma les pudiera aplicar. Entonces, necesitan ver cuál es el alcance de su organización. Hay organizaciones que actualmente ya tienen su certificado en ISO 9001 en su versión 2015, pero están empezando a abarcar el mercado automotriz. Están empezando a crear nuevos negocios en temas automotrices y entonces deciden migrar de una ISO 9001 a una IATF, porque realmente si yo voy y le toco la puerta de una empresa automotriz, pues lo que me va a pedir es un compromiso. Las empresas automotrices hablan de un engagement con todos y cada uno de sus proveedores, de tal manera que aseguremos la cadena de suministro y que los automóviles efectivamente salgan de acuerdo a cómo fueron proyectados, en la cantidad deseada, sin problemas de calidad, con una funcionalidad perfecta, de tal manera que pues estemos a través de este sistema de gestión erradicar o tratar de eliminar lo más que se pueda esos famosos recalls que hacen de partes automotrices, de piezas, de sensores, de motores, donde la agencia obliga o manda una notificación a sus clientes donde dice la camioneta tal, marca tal, del año tal a tal, tiene que regresar a agencia, cambiarle esta pieza, este sensor, este motor. Entonces, todo eso bien alineado de este compromiso de poder crear, estar comprometidos a que toda componente, conjunto, pieza, partecita, tornillito, ventana, vidrio, todo lo que tenga que ver con el armado de un automóvil, vaya dentro de esta cadena de suministro con la mejor calidad, con las mejores especificaciones, siguiendo y alineando todos los requisitos, tanto míos como parte de la elaboración de mi producto, como mis requisitos de cliente, donde específicamente pongo cómo me lo tienes que entregar, cuándo me lo tienes que entregar, si tienes que ponérmelos arriba de un rack que yo te estoy mandando, cómo va a ser el traslado. Entonces, todos esos requisitos se van alineando a esta norma de IATF. Entonces, es muy importante que ustedes analicen sus organizaciones, ver cuál va a ser el alcance. Si actualmente ya tienen un sistema de gestión, pues cómo va a ser su transición para lograr entrar efectivamente a una industria automotriz o que puedan empezar a desarrollar sus productos o a lo mejor va a haber un segmento de sus productos que sean alineados a la industria automotriz. Entonces, esa es una de las practicidades que ahorita un poquito más adelante se las voy a explicar en cuanto a cuando decidimos tomar esta norma IATF, cuál es la practicidad que tiene. Normalmente cuando hablamos de un ISO 9001 en su versión 2015, pues decimos, ¿cuál es mi alcance? Ah, pues fíjate que es la elaboración, diseño, empacado y entrega de una pieza. Más sin embargo, en la parte de IATF tengo yo la practicidad de poder llevarlo específicamente a algún tipo de certificación por un tipo de proceso, por un tipo de producto que únicamente ese producto, únicamente ese proceso vaya para la industria automotriz. Entonces es una de las grandes practicidades que tiene esta norma, donde pues sí, efectivamente voy a cumplir con calidad, pero bueno, voy alineado más a un producto, a un grupo de números de parte, a un cierto proceso que tengo que entregar específicamente y que tiene que cumplir estos requisitos de industria automotriz. Entonces, ¿por qué certificamos en esta norma? Mucha de las veces es por un requisito de cliente. Tengo un cliente o tengo un prospecto de cliente que me está pidiendo que si yo quiero ingresar a ser uno de sus proveedores, tengo que tener esta normativa. ¿Por qué? Porque tengo que cumplir ciertos requisitos, porque no va a ser tan fácil que yo cambie un proceso, no va a ser tan fácil que yo cambie una especificación de producto, una liberación, un ingreso de materia prima. Ya no es tan sencillo o ya no es tan independiente lo que yo haga para poder entregar el producto a mi cliente de mi cliente. Si yo tengo que hacer algún cambio, si me quedé sin una materia prima, si se detuvo el abastecimiento,
si ya no tengo la máquina de la marca tal que hacía el maquinado tal, pues aquí es donde se logra crear, por eso yo les decía ahorita hace un momento que esto es un engagement, es estar encadenados mi desarrollo de proveedores con mi cliente para poder hacer ese tipo de notificaciones, esos cambios donde yo no voy a saber o yo me tengo que dar cuenta si este cambio que estoy haciendo efectivamente va a impactar a lo que genere mi cliente, el producto o la pieza o el vehículo en su determinado momento que va a crear mi cliente. ¿Por qué? Porque imagínense que va, o sea, imagínense la cantidad de armados o la cantidad de piezas que lleva un vehículo. Si ustedes se sientan en su coche o en su camioneta, no sé, y se ponen a ver cada uno de los componentes que tiene su coche, de verdad se van a quedar impresionados con la cantidad interminable que pueden contar de esas piezas o de esos accesorios o de todo lo que lleva su coche. Entonces, si uno decide hacer un cambio o es obligado a hacer un cambio, pues bueno, tiene que hacer una notificación, tiene que avisarle a su cliente cómo va a ser el cambio, por qué va a ser el cambio, hacer pruebas, de tal manera que el cliente pueda validar si efectivamente ese cambio va a impactar sus siguientes procesos o no los va a impactar. Entonces, esto es algo muy, muy particular en este tipo de industrias que a lo mejor no nos pasa en una empresa de alimentos, que a lo mejor no nos pasa en una empresa de servicios relacionados con algo fuera específicamente del área automotriz, que a lo mejor pues es un maquinado que no va directamente a una parte o a una pieza automotriz. Entonces, esta parte es lo que nos viene a decir por qué tengo que ser IATF, por qué decido tomar esta iniciativa de ser IATF, así como la gran variedad específicamente que podemos decidir tomar, que a diferencia de si ustedes lo ven a través de empresas de alimentos, pues las empresas de alimentos tienen muchas opciones de certificación, pueden hacer una medianita, pueden ser una más o menos, pueden ser una suficientemente robusta, pero realmente tenemos muchas opciones. Cuando hablamos de una empresa automotriz, pues solamente tenemos una directriz, que es en este caso nuestra norma IATF, donde pues efectivamente voy a crear esta certificación que muchas veces es lo que está esperando mi cliente para firmar un contrato conmigo, para darme tantos moldes, para darme tantas piezas, para que yo empiece a desarrollar esta y entre ahora sí a esta cadena de suministro. Entonces, hay una gran diferenciación de por qué las empresas deciden, aunque generen un solo número de parte o una pieza o un proceso para la industria automotriz, deciden migrar a este tipo de certificación y por qué no nada más se quedan en este caso con ISO 9001. Entonces, vamos migrando un poquito a esto, más sin embargo, aparte de decir, bueno, es un requisito de cliente, bueno, lo necesito para un contrato, pues bueno, también tiene sus propios beneficios. Como todo sistema de gestión, y créanme que lo he visto alrededor de todos mis años de experiencia en la práctica, una vez que una empresa decide o se compromete con un sistema de gestión que trae a una casa certificadora, que la casa certificadora lo avala, realmente la madurez o la dirección de la organización cambia completamente, porque hay más confianza, hay más engagement, hay más posibilidades de crear nuevos mercados, crear nuevos negocios. Hace poquito participaba como observadora en una negociación comercial de una empresa de alimentos donde empieza a variar la cantidad de productos que maneja y que no son 100% elaborados por la empresa, sino que hizo un convenio comercial con otra empresa de otro giro, o bueno, de otro tipo de alimento y entonces están vendiendo los dos productos al mismo tiempo y te das cuenta que todo esto a lo mejor no se pudo haber creado si no hubieras tenido este sistema de gestión, que es uno de los requisitos que siempre te piden para crear o ganar contratos o penetrar otros mercados. Entonces, sí existen beneficios en cuanto a empresas automotrices, porque obviamente este mismo sistema te va llevando a tener un mayor involucramiento a la alta dirección, a crear o a conocer
¿Cuáles son esas partes interesadas? Como les digo, esta es una cadena. Es muy difícil que trabajemos de manera independiente, que hagamos nuestros propios cambios y nuestros propios procesos sin afectar a nadie o sin hacer ninguna notificación, porque realmente somos una cadena. Entonces, yo considero a todas mis partes interesadas y aparte me va a dar la posibilidad, mi propio sistema de gestión, de identificar cuáles van a ser los riesgos asociados. ¿Qué pasa si yo no conllevo una planeación estratégica o no tengo un contexto de la organización o no satisfago las necesidades y las expectativas de mis partes interesadas? Entonces, ese es uno de los grandes beneficios en cuanto a obtener una certificación de NIATF. Por supuesto que les va a ayudar muchísimo a la mejora de procesos, a aumentar la calidad de los productos, a crear mejor maquinarias, a reducir el scrap, a encontrarle una nueva manera de operar, una manera más práctica, una manera más ambiental, porque realmente esta norma de IATF muchas veces viene acompañada de ISO 45001, que ve la parte de seguridad industrial, de salud y seguridad en el trabajo, pero también se ampara muchísimo ante ISO 14000. Se alinea a estos procesos ambientales donde yo voy a mejorar mis procesos, voy a reducir el impacto ambiental, entonces viene a complementar un poquito más su sistema de gestión. Obviamente también se va reduciendo la posibilidad de tener múltiples auditorías, tanto de segunda como tercera parte, porque si yo carezco de esta certificación, entonces mi propio cliente automotriz me dice, ok, entonces yo te voy a ir a auditar específicamente mis requisitos o voy a mandar a una empresa que va a mi nombre para que te audite a ti y me asegure que cumples con mis requisitos. Entonces, una vez nos tocó estar en una planta de ensamblado y prácticamente había 5 salas de juntas y en cada sala de junta había un cliente. Y entonces ellos bajaban a la planta a ver cuando estaban corriendo sus productos o sus piezas, las piezas para sus productos, bajaban y observaban o hasta cierto punto auditaban eh, cómo era la elaboración de sus productos, pero estaban físicamente en la planta de su proveedor. Entonces, una vez que ustedes conllevan a obtener esta certificación, pues se van reduciendo la cantidad de personas o de clientes que van a estar viviendo con ustedes para poder asegurar que cumplimos todos los requisitos en cuanto a la elaboración de sus números de parte, de sus piezas, de sus componentes. Con esto, pues también al estar ustedes dentro de ese catálogo donde van cumpliendo con la IATF, pues también va a aumentar la confianza y la seguridad de ustedes para poder participar en licitaciones, para poder obtener contratos a nivel global, porque ya tienen ustedes una garantía, ya ustedes cumplen con la calidad, tienen buenos procesos y se aseguran de cumplir o estar siempre sobre una cadena de suministro de industria automotriz. Entonces eso a ustedes les va a dar una mejor confianza, se van a sentir más seguros de poder participar y poder licitar muchísimos más contratos de los que actualmente tenían. Y créanme que sí pasa. Yo he visto la transición de empresas que son proveedoras de industrias de ensamble, donde realmente van cerrando más contratos y les dan más piezas y les dan más moldes y entonces todo esto a través de cumplir o obtener esta certificación. Por supuesto que también habemos ventajas internas, ¿verdad? Reducción de variaciones en producción, mejora de eficiencia en fabricación, donde ustedes van a ver específicamente sus indicadores y van a decir, oye, esto sí está funcionando porque realmente parte también de lo que tiene la IATF, que es una de sus grandes fortalezas, al menos para mí es una de sus grandes fortalezas, es cómo se compromete con el entrenamiento, cómo una persona tiene que tener ciertos certificados para poder considerarse que puede operar una máquina, que puede operar una línea, que puede liberar hasta cierto punto un número de parte o un componente. Entonces, todo el compromiso que tiene esta norma con el entrenamiento, con el reforzamiento, con el ir escalando nivel por nivel para que vayas aumentando tu área de expertise, realmente son invaluables. Realmente todos los operadores de una planta automotriz pues están lo suficientemente especializados para operar una máquina, una línea,
un número de parte, para ser maquinados incluso específicos para cierto cliente o para cierta parte. Entonces, esa es una para mí de las ventajas principales que tiene la IATF, que tiene un compromiso muy grande con el entrenamiento. Si bien hay diferentes sistemas donde nos dicen, bueno, pues intenta capacitar al personal, cumple con un programa de capacitación, pues aquí estamos hablando de certificaciones, estamos hablando de si el personal de laboratorio cuenta con sus entrenamientos, sus certificaciones, sus equipos calibrados, entonces va más alineado a eso que obviamente pues ustedes lo van a ver impactado en los resultados de de sus indicadores donde están sacando, en su momento un auditor nos platicaba, oye, ¿cómo tus operadores logran detectar una pieza mala? Una pieza buena me queda claro. Ahí vienen sus especificaciones, pero ¿cómo la filtran de una pieza mala? ¿Cómo ellos tienen la habilidad de observación? A lo mejor lo hacen a través de gauges, pero ¿cómo ellos detectan que un producto o una pieza está mala? Entonces, todo esto va alineado, como les digo, de reducir esas variaciones de la producción y mejorar o tener mayor eficiencia en la fabricación de las partes. Y eso ustedes lo ven reflejado, pues, alrededor de sus indicadores. Otro de los puntos también es cómo voy a llegar. ¿Qué tengo que hacer para poder lograr esta certificación? Bueno, pues esta es la segunda parte que les vamos a comentar dentro de este webinar, donde vamos a ir explicándoles un poquito qué conlleva esta IATF, cómo se marca una diferencia en esta parte, pues efectivamente automotriz, cómo se marca la diferencia entre una empresa de ISO 9001, por ejemplo, que es la base que tiene esta IATF. Más sin embargo, dentro de todos nuestros casos de éxito, dentro de toda la experiencia que hemos armado en empresas automotrices, me gustaría compartirles estos tips que les van a ayudar a ustedes en la implementación. Entonces, uno de los más importantes para mí y que he visto que ha facilitado muchísimo la implementación de estos sistemas de gestión es necesitan asegurarse, su propia organización, ustedes dentro de la organización, que toda su cadena de suministro, hablando de proveedores, transportistas, auditores incluso, están comprometidos, que todos conocen cuáles son los requisitos de IATF, que todos conocen cuáles son incluso los requisitos de cliente. Muchas de las veces estamos divididos por clientes. Ah, no, pues fíjate que tú ves el cliente 1, tú ves el cliente 2 y tú el 3. Pues entonces que estemos conscientes de cuáles son los requisitos que me pide cada uno y cómo van alineados a mi sistema de gestión. Otro de ellos también es comprometer ese engagement que yo les platicaba, tanto con la cadena de suministros como dentro de la organización, que no se hace de ninguna otra manera más que a través de la comunicación, tanto interna como externa. Es uno de los sistemas de gestión que si bien todos necesitan comunicarse de manera interna y externa, pero este es uno de los sistemas de gestión que tienen mucho más o es mucho más importante que la comunicación se dé. Que si el cliente le manda sus propios requisitos al gerente de calidad, por así decirlo, pues que esos requisitos bajen incluso hasta los instructivos, los pocayoques de la línea operativa que va a crear esa pieza o ese número de parte. Entonces, aquí hablamos de una excelente comunicación, un despliegue total. Si bien sabemos que algunas de las empresas automotrices son lo suficientemente grandes, debemos de crear esa red de comunicación a través de ayudas visuales, a través de entrenamientos, a través de pósters. Muchas de las empresas automotrices hacen jornadas de capacitación donde empiezan a desplegar todo y esto, créanme que sí funciona. Es una de las partes más importantes para que ustedes logren esta implementación. También es importante que ustedes vean su antes y su después. ¿Cómo era ya su calidad antes de lograr esta implementación y cuál va a ser el resultado que ustedes van a obtener una vez que logren esta implementación? ¿Va a mejorar? ¿Va a reducir el porcentaje de scrap? ¿Va a reducir los tiempos de liberación? ¿Va a mejorar el proceso? ¿Va a cambiar equipos? Entonces, es muy importante también ustedes que
que comiencen a proyectar durante su proceso de implementación su antes y después, cómo estaba la calidad antes y cómo va a estar la calidad después de que yo logre esta implementación. Y por supuesto, parte de la comunicación es obtener una retroalimentación, un feedback de cómo mi cadena se está alineando a esta nueva implementación, a este nuevo sistema de gestión o a este complemento para las empresas que ya estaban certificadas, cómo voy a estar consciente de que efectivamente estoy logrando esa implementación. Entonces, como yo tengo que asegurar una cadena de suministro, pues también tengo que asegurar que obtengo un feedback, que cómo ellos están sintiendo esta implementación, si está funcionando. Puede ser que a lo mejor un proveedor me dé alguna recomendación que me pueda ayudar en mi implementación, o fíjate que yo no funciono así, yo funciono de este otro modo, pero más sin embargo sí te puedo apoyar y lo hacemos así. Entonces, es muy importante para ustedes o para la implementación de esta norma en industrias automotrices, tener un feedback, saber cómo se están sintiendo, porque al final de cuentas, como les digo, somos una cadena que no se puede desconectar, que no podemos trabajar de manera independiente. Es por eso que también solicitamos este feedback. Otro de los puntos, como les comentaba, hay muchas veces que a lo mejor no es una planta tan grande, pero tiene lo suficiente cantidad de números de parte que quiero lograr o con quien quiero lograr esta implementación. Entonces, nos ha funcionado muchísimo establecer un equipo de implementación. ¿Quién se va a relacionar con este tema? Pues sí, que la gente de calidad, pues sí, una parte de producción, pues sí, a lo mejor gente de laboratorio, gente a lo mejor de supply chain o de cadena de suministro que nos va a estar apoyando en esta implementación. ¿Por qué? Porque les digo nuevamente, somos una cadena. Tenemos que todos estar alineados y realmente sí ha apoyado muchísimo este equipo de implementación para lograr obtener los resultados en el tiempo esperado. Trazar y compartir roles, responsabilidades, pero sobre todo plazos. Sabemos que es muy difícil y que una operación en una planta automotriz es ¿cómo les explico? Hay mucho movimiento. Muchas de las veces tenemos 3 turnos, andamos corriendo entre el supervisor de día, el de tarde, el de noche, el que no me pasó el reporte y el que regresó y que la pieza y que a lo mejor el laboratorio está recibiendo en la tarde una pieza que salió mala desde la noche anterior y entonces todo esto va alineando a decir cuáles van a ser mis roles, cuáles van a ser mis responsabilidades, pero sobre todo los plazos en los que yo tengo que cumplir, los plazos en los que yo tengo que hacer una notificación, en los plazos en los cuales yo tengo que bajar y cerrar una alerta de calidad, la actualización de mis planes de control, el ajuste de mis AMEF, cambios en documentación. Entonces, es muy importante que alineemos plazos, porque si bien respeto yo mi rol y mi responsabilidad, pero no respeto mi plazo, prácticamente voy a batallar en la implementación. Tendría que tener estos 3 engranes funcionando muy bien para lograr obtener yo esta implementación con el éxito que espero. Adaptar, obviamente, los principios básicos de IATF a la organización, porque como les digo, realmente es un complemento. Es un complemento de un sistema de gestión ya lo suficientemente estandarizado, pero todo tengo que llevarlo directamente a mi organización. No se vale que a lo mejor yo diga, pues es que fíjate que mi competidor número 2, él hizo esto, entonces pues yo tengo que hacer lo mismo. Entonces tengo que evaluar si efectivamente eso lo puedo hacer yo como organización. A lo mejor mi competidor número 1 funciona con robots, pero para mí no es lo suficientemente eficiente tener un robot. Entonces, pues ahí tengo que irme a mis principios básicos y cómo los voy a implementar. Otra parte también, sabemos que estas implementaciones son lo suficientemente robustas, conllevan muchísima información, por eso es importante mantener motivado al personal, que se propicie la participación de esta cadena de suministro en la capacitación. Entonces, si yo tengo que traerme a mi proveedor de transporte, a mi proveedor de tornillos para que conozca este sistema, para que se comprometa con él, pues bueno, entonces voy a tratar de buscar esta participación. Voy a tratar de buscar este compromiso a través de mi cadena para que pueda funcionar mi implementación. Igualmente también en la parte de compras, pues también tengo que comenzar a convencer a mis proveedores de que se suban a este compromiso, de que estas cadenas
que yo tengo a lo largo de mi proceso, pues todas se vayan pintando de dorado, ¿verdad? Que todas obtengan esta certificación, porque realmente se van a dar cuenta que si todos tenemos la misma certificación, todos vamos a estar lo suficientemente comprometidos y la cadena de suministro va a ser lo suficientemente eficiente para evitar retiros de automóviles, que es prácticamente en lo que nos enfocamos, en que la parte, el automóvil que es conducido por el dueño, por ese cliente final, pues realmente nunca tenga alguna deficiencia o que nunca le quede una mala experiencia en cuanto a la marca, porque realmente cualquier mala experiencia, cualquier notificación de retiro, pues es un daño directamente a la marca, a lo mejor no al fabricante de la parte, sino a la marca que está entregando el vehículo. Entonces, como les digo, es toda una cadena, que qué mejor que estuvieran todos alineados a los mismos requisitos. Eso sería prácticamente ideal. Y también está revisando periódicamente este sistema para asegurar que se mantiene, que es eficaz y que va mejorando. ¿Por qué? Porque muchas veces está tan robusto que al momento de regresar un año después, por ejemplo, imagínense para una auditoría interna, que regresamos al siguiente año, nos damos cuenta que el proceso ya es completamente diferente, que a lo mejor tiene más números de parte que no conocía el año pasado o dio de baja números de parte o cambió el cliente. Entonces, aquí sí es muy importante alinear este sistema. Muchas veces se me toca auditar una partecita de manera mensual, trimestral, o sea, algo que me pueda dar a mí la visibilidad de poder decir si mantengo mi sistema de gestión. ¿Por qué? Porque efectivamente también nos hemos topado con casos donde llegamos a la empresa, pero sí efectivamente mantiene un certificado, pero es una certificación que está lo suficientemente olvidada. Sí existe, pero a lo mejor uno la mantuvo, otro más o menos, otro no sabe ni siquiera qué significa IATF. Entonces, pues sí es importante que este sistema se mantenga en una revisión lo suficientemente periódica, con una frecuencia apta, que a ustedes les dé la posibilidad de poder asegurar que se mantiene, que es eficaz y que también van viendo ustedes este proceso de mejora continua. Más sin embargo, este sistema de gestión, como les comentaba, pues hay empresas lo suficientemente grandes que se amparan en esta iniciativa, pero ahora este IATF, viendo el desarrollo de proveedores y la intención de que proveedores pequeños y medianos puedan llegar a la industria automotriz, pues entonces sí se ha creado un protocolo o se ha alineado cómo se puede hacer el cumplimiento de mi IATF para pequeñas y medianas empresas. Entonces, sí puedo tomar yo la decisión de lograr esta certificación, nada más que ahora, pues obviamente voy a estar más alineado a mi tamaño. Entonces, de acuerdo a mi tamaño, van a ser cómo voy a ir desarrollando esta estrategia de cumplimiento, cómo voy a validar mi número de parte. A lo mejor tengo una solo número de parte, pero como ese lo voy a desarrollar y lo voy a hacer lo mejor posible. ¿Por qué? Porque a lo mejor estoy pequeño ahora, pero ya tengo una certificación de IATF que poco a poco me va a llevar a aumentar mi nivel. Entonces, pues efectivamente, por más pequeño, mediana que sea, tengo que apoyar a esa empresa automotriz, tengo que cumplir sus necesidades, sus expectativas. Entonces, pues logro yo mejorar mis procesos, controlar mi organización en el tamaño en el que esté, y me da también una posibilidad pues de poder ajustarme, ¿verdad? Poder ajustarme a cómo va a ser mi certificación de acuerdo al tamaño que soy. Entonces, efectivamente, también si ustedes se consideran que son una pequeña y mediana empresa, también tienen la posibilidad de entrar a este protocolo de IATF. No necesitan ser una empresa muy grande para lograr esta certificación, pero aquí va más alineada al tamaño. Esta IATF tiene la habilidad de acomodarse al tamaño que yo tenga. Entonces, si ustedes se consideran que son pequeñas y medianas empresas, pues con todo gusto pueden también ser o considerar que pueden obtener este tipo de certificación. Como les digo, normalmente estos sistemas se vuelven sistemas de gestión integrados. Si yo comencé con ISO 9001, después me voy a IATF, más sin embargo, logro complementar con ISO 45001, con ISO 14001, entonces empiezo a crear una red
específicamente de un sistema de gestión integrado. Tengo diferentes políticas, las voy cumpliendo, cumplo con mis requisitos de cliente. Entonces, estos sistemas de gestión automotriz muchas de las veces son sistemas de gestión integrados que conllevan todas las partes para poder tener un mejor proceso, un mejor producto y estar siempre cubierto o cubriendo las necesidades de mi cliente, pero algunas veces mis clientes me piden temas de seguridad y salud en el trabajo como requisito de cliente y me piden temas de ambiental o de impacto ambiental que también forman parte de esos requisitos. Entonces, es por eso que se conlleva adoptar específicamente sistemas de gestión integrados que conllevan diferentes normativas de apoyo para poder específicamente cumplir con mis requisitos de cliente. Entonces, vamos a comenzar ahora con la parte 2 que yo les platicaba de mi normativa de IATF. ¿Qué es lo que me va pidiendo? Si bien a lo mejor yo ya tengo conocimientos en ISO 9001, me va a quedar claro que son o que estamos hablando de cláusulas, que mis primeras 3 cláusulas pues van más alineadas al conocer, a lo que trata, pero aquí es importante que si a lo mejor ustedes son lo suficientemente nuevos en este sistema, consideren la cláusula 2 que vienen referencias específicamente para ver cómo puedo hacer un plan de control. Esto normalmente nos pasaba muchísimo en las empresas porque me decían, es que mira, yo tengo un plan de control así, pero ya que revisábamos nuestra referencia nos dábamos cuenta que decíamos, híjole, se me hace que sí le falta esta fase, le falta este elemento. Entonces, es muy importante que ustedes reconozcan si van comenzando o que quieren implementar este sistema de gestión, que en lo relacionado con plan de control, en la cláusula 2 tienen un anexo donde les va a hablar específicamente de cómo crear ese plan de control, porque ahí pues obviamente parte la base para crear los demás documentos que son requeridos en la empresa automotriz. Igualmente, como les digo, la cláusula 3, pues son términos y definiciones, que aquí pues realmente es muy importante que ustedes consideren estas definiciones, que algunas pues están más enfocadas específicamente a mi proceso automotriz. ¿Qué pasa si yo tengo que contratar una maquila? ¿Cuál va a ser mi primera pieza o mi pieza de muestra? ¿Cuál es para mí una característica especial? ¿Y qué conlleva a tener un mantenimiento productivo total? Entonces, es importante también que vayamos viendo que si bien mucha de la parte está alineada a ISO 9001, pues también que la alineemos más a lo que me marca como giro específicamente automotriz. Seguimos con otras de las cláusulas donde pues vamos alineándolo pues más a esta parte de cuál es mi contexto de la organización, cómo me veo, cuáles son mis partes interesadas, tengo riesgos y oportunidades, cómo voy abarcando esas necesidades y expectativas que me toca ver y entonces comienzo con una cultura organizacional. Empiezo a ver cuáles son mis políticas, cuáles son mis objetivos, cómo voy a medir los procesos, porque viene ahora la parte de liderazgo. Esa alta dirección tiene que firmar un compromiso, pues a lo mejor de asignación de recursos, de ver quién es responsable, qué funciones va a tener, cuáles son sus plazos, cómo voy a asegurar que mantenga los procesos unidos, si voy a asignar mejoras para lograr la satisfacción del cliente, todo el desarrollo que yo vaya a hacer, pues bueno, también lo puedo considerar dentro de esta cláusula donde me marca liderazgo y desempeño. Vengo también a ver la parte de la planificación. Como les comentaba, a partir del 2015, los sistemas de gestión cambian un poquito y se alinean más a este tema donde yo puedo determinar de manera preventiva o puedo evaluar cuáles son mis riesgos y oportunidades, si tengo que hacer alguna evaluación de impacto y qué acciones voy a tomar para que esos riesgos y oportunidades no me ocurran o si me ocurren que me impacten lo menos posible. Entonces, se conlleva esta cláusula de planificación donde yo tengo que empezar a desarrollar cómo voy a prevenir, cuál va a ser mi trabajo preventivo, cómo voy a reducir específicamente cualquier afectación que pudiera tener, tanto para mi cadena de suministro como para mi cliente final.
Entonces, también se vuelve parte de la planificación. Obviamente, también trabajamos con procesos de soporte, cómo voy cumpliendo con mis requisitos legales, cómo cumplo con mis requisitos de cliente, lo que les decía de competencia, conciencia y comunicación, que esto se vuelve vital para esta normativa automotriz, donde si yo llegase a faltar de competencia, de conciencia y comunicación, muy difícilmente o se me problemaría mucho la parte de la implementación. Y si una vez ya lo tengo implementado, pues el mantenimiento, ahora sí, si yo me llegan a faltar una de estas tres cosas, pues sí pudiera poner en riesgo mi certificado o mi certificación hasta cierto punto. Entonces, esto se vuelve es una de las partes vitales de esta certificación o de este sistema de gestión, determinar o llevar a las personas a que tengan la competencia adecuada, que mantengan la conciencia dentro del sistema de gestión y sobre todo la comunicación, tanto interna como externa. La parte de la operación, definitivamente la parte de la planificación, compras, creación de producto, control de equipo utilizado para medir el producto o en su defecto el servicio, se vuelve muy importante porque de eso parte, esa es ¿cómo les digo? Es la columna vertebral de estos sistemas de gestión donde específicamente yo necesito planificar mis operaciones. Necesito ver cómo voy a revisar cuáles son esos requisitos de producto, cómo creo el diseño, cómo voy a hacer el proceso de compras, qué especificaciones voy a tener dentro de mi sistema de gestión para específicamente yo comprometer y asegurar que dentro de mis procesos mantengo la calidad de mis productos, que cumplo con mis requisitos de cliente, que cumplo con mis requisitos legales y que mi cliente va a recibir las piezas que me pidió en el tiempo que me pidió, que no me va a crear rechazos una vez que llegue allá, que cambien especificaciones, etcétera. Entonces, pues esto se vuelve esa médula o esa columna vertebral para mi sistema de gestión. Porque de ahí específicamente pues viene la evaluación de desempeño, cómo voy a estar midiendo, cómo voy a estar midiendo mis planificación de cambios, qué es lo que voy a medir, cuáles son mis parámetros y cómo voy a considerar mantener esa información. Si la voy a tener controlada, si va a ser en formato libre, pero disponible para cualquier parte interesada que me lo llegue a solicitar. Y ya por último, que no es menos importante, pues también es ver la satisfacción del cliente. Esta satisfacción donde realmente necesito saber cómo me percibe mi cliente, cómo me ve, cuántos rechazos ha tenido, si tenemos comunicación, cómo ha logrado ver el despliegue específicamente de mi sistema de gestión, si lo ha afectado, si no lo ha afectado, si sí sabe que estoy en un proceso de implementación, si ya sabe que ya me certifiqué, si tiene a la mano mi certificado. Entonces, esto se vuelve muy importante para mi sistema de gestión. Entonces, la parte de satisfacción del cliente, pues también es importante para mi sistema de gestión. Mis auditorías internas, también, como les decía, pues aquí va a depender muchísimo. Aquí hablamos de una competencia muy específica de experiencia y habilidades en los auditores que se encargan de asegurar el cumplimiento a los requisitos de cliente, a los requisitos del sistema de gestión, a los requisitos de incluso marcos legales, a lo mejor también para algún nuevo contrato tengo que yo garantizar algún cumplimiento. Entonces, pues el tema de auditorías internas también es muy importante para este tipo de industria, donde tengo que asegurar que quien vaya a hacer las auditorías, quien tome los datos, los resultados, tenga realmente las competencias y habilidades que necesita. Entonces, aquí efectivamente quien puede auditar una empresa automotriz o partes del proceso o números de parte, realmente es una persona que tiene la experiencia, la competencia y las habilidades tales que le dan la condición de poder irlo a auditar, ¿verdad? Que reconoce el tipo de producto, que conoce el cliente y que puede determinar cuándo hay un incumplimiento a estos requisitos. Entonces, también este apartado se vuelve muy importante en cuanto a mi norma IATF. Y como les comentaba, pues la verdad no es que sea menos importante, sino que tienen que pasar todas las cláusulas que les comenté ahorita de planificación, de operación, de desempeño,
para específicamente llegar a este proceso de mejora. Por eso se considera que es la última cláusula que tienen los sistemas de gestión, porque me permite ahora sí ver cómo evolucionó mi sistema. Si mejoré procesos, mejoré productos, si tengo que mejorar la certificación de mis empleados o tengo que alinear alguna necesidad de cliente por hacer una u otra cosa. Entonces, esta cláusula 10 de mejora viene a contrarrestar, viene a cerrar el ciclo de este sistema de gestión, a alinearlo a mi mejora continua, donde efectivamente me dice, pues bueno, vamos por buen camino, entonces ahora vamos a cambiar aquí, vamos a ajustar acá, y prácticamente tanto mi proceso como mi producto, como mi número de parte, pues se encuentran en este ciclo de mejora continua. Entonces, hasta aquí, pues efectivamente, era parte de la información que les queríamos compartir un poquito en cuanto al sistema de gestión. También vemos la parte de las acciones correctivas, cómo alineamos o cómo logramos detectar la falla. Muchas veces le llamamos in situ o a veces en sitio o en tiempo real, como ustedes lo reconozcan, pero pues esto se vuelve muy importante poder detectar si, como nos platicaba un auditor, cuándo está una pieza mala. A lo mejor una pieza buena es muy fácil o estoy acostumbrado a identificar una pieza buena, pero cómo poder identificar en sitio cuándo es una pieza mala. Entonces, es que comienzan la instalación de gauge, pocayoques, para que puedan ayudar al operador a decidir cuando la pieza es buena o es mala en ese preciso momento. Imagínense que va saliendo la pieza, y en ese momento los inspectores o la gente que se realiza hacer la inspección inmediatamente pueda detectar una pieza buena y pueda segregar una pieza mala. Entonces, también el apartado de acciones correctivas, pues les ayuda un poquito a esta parte de la mejora. Entonces, ahora bien, ¿ya están ustedes listos para la implementación? Sabemos específicamente que cada organización es única. Puede ser grande, chiquita, mediana, más o menos, o puede ser solamente una parte de la organización. Como les comentaba, la ventaja de IATF que yo solamente puedo certificar un producto, un proceso, un servicio, y a lo mejor la otra parte no es necesario, solamente voy a certificar lo que se alinea a la cadena de suministro de las empresas automotrices. Entonces, siéntanse con toda la confianza de hacerme sus preguntas, ver en qué los podemos apoyar. Si ustedes quieren comenzar con este proceso de implementación, pues platíquenos, nosotros los podemos ayudar. O si se quedaron a la mitad de la implementación, o si por algún motivo suspendieron su certificado, lo perdieron y quieren retomarlo, pues realmente podemos apoyarlos en este tema. Entonces, hasta aquí, no sé si tengan alguna duda, pregunta que nos quisieran compartir. Ahorita sé que hay algunas que ya nos pasaron, pero pues bueno, denos la oportunidad de podérseles responder vía correo electrónico. Para poderle dar la atención. Sé que algunas personas no pudieron estar, pero sí nos mandaron sus preguntas. Entonces, pues se las vamos a regresar por correo junto con el video y toda la información de este webinar para que, pues si de repente lo quieren utilizar de consulta, pues lo puedan tener y va a estar disponible dentro de nuestra página de YouTube, que es donde siempre ponemos estos webinares, y pues lo van a poder ver ustedes la cantidad que quieran, o si conocen a alguien que le interese esta información, pues también se la pueden compartir. Muy bien. Entonces, si hasta aquí no hay alguna duda o pregunta de su parte, nuevamente a nombre de Six Solutions Corp, les agradezco muchísimo la participación en este webinar. Créanme que es una de las actividades que hacemos de manera mensual que más nos gusta, que más nos retroalimenta, porque pues sabemos que podemos llegar a diferentes partes, que podemos llegar a diferentes usuarios que buscan información como esta. Entonces, pues no nos queda nada más que agradecerles nuevamente por su permanencia, por su preferencia en estos webinares y pues muchísimas gracias. Nos vemos en el próximo webinar. Hasta luego.